Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les quiero dar la bienvenida al episodio 13 de Pura Sal Podcast. Y en este video, la verdad que quería hablar un poco del tema de la edad del creyente. Y como saben, el título es La edad es solo un número. ¿Y por qué considero esto? En realidad, Dios ministraba un poco mi corazón, ahí indistintamente en la etapa de la vida que nos encontremos, indistintamente las capacidades que tengamos actualmente, eso no es impedimento, ¿cierto?, para poder cumplir los propósitos, el llamado de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Y considerando eso, he querido traerte o partir esto, ¿cierto?, con ciertos ejemplos de hombres que su edad no determinó, ¿cierto?, su propósito, no determinó si pudieron cumplir el llamado, sino que lo hizo su obediencia a Dios, lo hizo la determinación que tenían conseguirlo a Él. Y quiero partir aquí con un ejemplo. Y es que tenemos a la edad a Moisés, Aarón, 83 años respectivamente, cuando se presentan delante de Faraón. Y es un muy buen ejemplo para la gente mayor que considera que quizás a esa edad ya no hay mucho que entregar, que a esa edad quizás ya no queda nada, solamente queda esperar, ¿cierto? Que pasen los días, que pase la vida, ¿cierto? Ir al encuentro de nuestro Señor. Pero este ejemplo es muy bueno por eso porque a lo mejor tú ves un pastor mayor, puede ser a lo mejor un hermano también que tiene esta edad, y puedes estar recibiendo un llamado como el de Moisés, como el de Aarón, ¿cierto? En el contexto actual, de a lo mejor ser el libertador o ser un instrumento que Dios quiere, ¿cierto? Para predicar de él en un pueblo, en una ciudad, de una forma muy peculiar, podría ser decir una persona mayor cómo lo va a hacer, pero ese es un buen ejemplo, creo. Es algo de que nos dicta que las personas mayores aún tienen algo que hacer, aún tienen algo que entregar. Otro ejemplo que te quiero dar es de Josué, a la edad de 40 años, fue enviado a reconocer la tierra por Moisés. Como te digo, a los 40 años, alguien podría decir, ¿por qué tengo que seguir instrucciones de otro? ¿Por qué a lo mejor me están llamando a esto de hacer alguna labor tan básica? Pero a los 40 años también se es útil. A veces nosotros los más jóvenes pensamos que los 40 años como que si fuese la tercera edad, como que ya no van a haber fuerzas, pero aquí tenemos un claro ejemplo, que Josué a los 40 años era útil para Dios para seguir un propósito. Otro ejemplo que pudiésemos dar quizá a la gente de 30 años sería el de José. José a los 30 años fue presentado delante de Faraón para ser el segundo de Egipto. O sea, después del rey de Egipto estaba él. Y vemos que con mucha sabiduría Dios le permitió, ¿cierto? Poder ahorrar, poder ir creando, ¿cierto? Un ahorro en ganado, ahorro en legumbres, en granos, para que pudiesen así en el tiempo las vacas flacas, ¿cierto? Podríase haber lo suficiente para sustentar el pueblo de Egipto. Y como te digo, esto es un ejemplo porque muchas veces creemos que la edad simplemente nos va a limitar, simplemente va a hacer que no seamos útiles para Dios. Creo que otro ejemplo muy claro que parte de lo negativo y se vuelve positivo es el del apóstol Pablo. Conocemos que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso era un perseguidor, ¿cierto?, de los cristianos, era alguien que mató cristianos, mató seguidores, como es el caso, él presenció el martirio de Esteban, pero después vemos que aproximadamente el apóstol Pablo fue llamado entre los 27 y los 31, 32 años de edad, que alguien de que hacer tanto daño, tanto mal, Dios tenía un propósito y tenía un designio para él de ser predicador de los gentiles. Y eso es un muy buen ejemplo también, indistintamente de la edad, de las capacidades, porque el apóstol Pablo podía tener capacidades de ser a lo mejor un hombre inteligente, de haber sido perteneciente al Sanedrín, de ser un fariseos, pero no tenía a Cristo, no tenía al Señor y tuvo esa revelación. Entonces quiero llegar a eso, que la edad es simplemente un factor numérico por el simple hecho de que no, como te digo, no dictamina cuál es la utilidad para Dios. Tenemos otro ejemplo, el del rey Usías, que con 16 años tomó el reinado, gobernó alrededor de 52 años y hizo lo recto delante de Dios.
Tenemos el caso de Abraham, que Dios le había prometido un hijo, en este caso era Isaac, y vemos que muy mayor, con Sara, ¿cierto? Fueron padres y se fue cumpliendo el propósito de Dios. Caso de ellos, el Señor le había dicho que iba a haber una herencia, una heredad muy grande que iba a salir de él. Y es eso, es entender que la edad no va a dictaminar el propósito, no va a dictaminar la utilidad, no es un parámetro que nos indique, ¿cierto? Cuál es la utilidad para Dios. En ese punto creo que también hay ejemplos negativos. Un ejemplo es de los hermanos de Josué, que hicieron desfallecer al pueblo. Ellos iban en ese momento con Josué. Josué, al contrario, iba a hacer su misión, pero los hermanos, ¿cierto? Estaban ahí diciendo desfallecer el pueblo. Si lo quisiéramos quizás interpretar un poco en este contexto actual, sería quizás poniendo excusas, poniendo mala cara, poniendo ciertos peros para cumplir el propósito. Y en realidad es eso, como te digo, podemos hacer lo bueno en la edad que estemos actualmente, podemos hacer lo malo. Pero yo creo que lo que tenemos que entender que indistintamente que muchas veces nos equivoquemos y hagamos lo malo delante de los ojos del Señor, entendamos que en la etapa de la vida que estemos, si estamos siendo llamados por Él, si Dios está poniendo en nuestro corazón, nos está empujando hacia adelante a hacer cosas, no lo limitemos a decir soy muy joven o soy muy anciano, quizás estoy en una madurez, tengo otras prioridades, sino que al contrario, pongamos nuestro corazón. Y en ese punto quiero entrar a algo que es muy, muy importante, que dice, no importa cuál es tu función, sino cómo amas y honras a Dios con ello. Como te decía, en el tema de la edad, muchas veces también hay algo que no analizamos. Y eso está en 1 Corintios 12:12, un pasaje conocido, te lo quiero leer. Dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí es este análisis de que muchas veces queremos separar el cuerpo de Cristo o muchas veces consideramos que el cuerpo de Cristo debería estar unido, debiese haber amor entre los hermanos, pero en realidad aquí no está poniéndose esa palabra debería, sino que es algo más absoluto, que puede ser más fuerte, pero es que es unido. Es decir, que el cuerpo de Cristo no se puede separar. Estamos hablando del contexto de la iglesia, de que nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo y que si nosotros vivimos con amargura respecto a lo mejor a la edad que tenemos amargura respecto a que seamos muy jóvenes, seamos muy mayores, nosotros podemos recibir palabra de bendición y ser bendición para otros. Tenemos que entender que somos parte del cuerpo, tenemos que entender que eh, no va a importar, ¿cierto? Nuestras capacidades, sino que va a importar lo que busquemos glorificar a Dios. Y como te digo, en este punto quiero recalcar algo, y es que nuestras acciones afectan al cuerpo. Nuestras acciones van a afectar que podemos hacer bien al cuerpo, podemos hacer mal al cuerpo. ¿Por qué? Porque si vivimos, como digo, en esta amargura constante de lo que no podemos hacer, de algo que el ser humano hace mucho, de, oye, no puedo hacer esto porque me falta aquello, no puedo hacer esto porque a lo mejor mis fuerzas ya no me dan, o a lo mejor mis tiempos ya no son los mismos. Pero en vez de centrarnos en aquellas cosas que no podemos hacer, debemos centrarnos constantemente en qué sí somos capaces, en qué sí podemos hacer, qué podemos ser útiles para Dios. Y aquí es un punto importante porque Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, aquí viene la clave, muchos sean contaminados. Y es eso, es entender de que podemos ser de bendición, pero también podemos ser piedra de tropiezo. Y porque esto es algo en lo que quiero recalcar, porque hay gente o hay muchas veces cuando somos muy jóvenes anhelamos ser mayores para tener más libertad, porque a veces nuestros padres nos ponen ciertas reglas. Cuando son muy mayores o los hermanos mayores muchas veces recuerdan el pasado, cuando yo era joven, muchas veces cuando yo en mi juventud le servía al Señor y hablan algo como de que su tiempo ya hubiese pasado, como que ya no son útiles. Bueno, la palabra de Dios nos dice que no debemos vivir recordando las cosas pasadas, sino que al contrario, debemos mirar las cosas hacia adelante. Y en realidad es eso, es entender
de que somos útiles desde el día que venimos a esta tierra hasta nuestro último suspiro en ella. Y es entender de que amemos a Dios constantemente, con todo nuestro corazón. Y aquí es donde quizás debiésemos leer un poco como los símiles entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno es Deuteronomio 6:5 y yo te voy a leer San Marcos capítulo 12 versículo 30, que dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y es por eso, no importa nuestra edad, no importa en qué etapa de la vida estemos, no importa cuántas capacidades tengamos, no importa en qué cargo estemos, debemos honrar a Dios, pero no a medias, con todas nuestras fuerzas. Ahí dice con todas nuestras fuerzas, te lo repito, ¿por qué? Porque a lo mejor eh, podemos decir, oye, mira, tal hermano tiene más capacidades que las mías, o tal hermana, y a veces nos damos cuenta de que eso no es necesario. La palabra nos indica que no es necesario, sino que con lo que tengamos, ahora adoremos a Dios con todo, sin importar, como te digo, nuestras limitantes. Y aquí es algo que debemos aprender mucho de que creemos que vamos a vivir limitados muchas veces, quizás por nuestra edad, porque eso puede ser una barrera, porque si a lo mejor eres muy joven, consideras que no tienes cierto, quizás la experiencia, vuelvo a repetir esto, si alguien es muy mayor, dice que ya no le quedan fuerzas, pero miremos hacia adelante, miremos a Dios, confiemos en Él. En este punto, creo que debiésemos buscar tener una correcta disposición y aprender a ser fiel siempre. Allí, otro pasaje muy conocido que es Lucas capítulo 16 versículos 10 y 11 dice: el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel, y en que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Quiero hacer hincapié en esta parte de la pregunta: ¿quién nos confiará lo verdadero? Y es que si vivimos reclamando constantemente, como te decía, esto de que no podemos hacer esto, nos centramos simplemente en todas las barreras que tenemos para no poder hacer cosas, ¿cómo Dios nos va a confiar nos va a confiar las cosas verdaderas? ¿Cómo Dios nos va a confiar, cierto, el propósito? Porque muchas veces, como digo, la edad es solo un número, y muchas veces la limitante no es la edad, no es que seamos jóvenes o seamos mayores, simplemente es que no hemos entendido a ser fieles siempre, a buscar a Dios siempre con toda nuestra fuerza. No hemos entendido de que a Dios lo honramos a cada momento, en cada segundo, de quien quiera que seamos, donde sea que estemos, debemos constantemente glorificarlo a Él. Entonces, te repito, la edad no es la limitante, sino que es la disposición del corazón a quizá a lo mejor en la medida de cada uno, que sea poca, ser fiel al Señor, indistintamente, como te digo, el cargo que tú tengas. Siempre he dicho que da lo mismo si eres pastor, si a lo mejor eres un líder de la iglesia, o eres en otros lados que les puedan llamar oficial de la iglesia, o si tienes un cargo en ella, o simplemente no es un hermano que te sientas en la banca, en tu silla y honras a Dios. Eso no es lo importante es estar en constante disposición en lo que sea que hagamos, en lo que sea donde Dios nos tenga, es amar a Dios y ser fiel a Él. Y en esto quiero entrar a algo que creo que es importante. Hoy en día en la iglesia vemos mucho amiguismo, o que muchas veces como que el ministerio en sí funciona como por familiares nomás, y quienes quedan después a cargo son los familiares directos de cierta persona. Y en realidad, si es que Dios no los llamó, sería incorrecto. Si Dios los llamó, está perfecto, pero es algo muy común, el amiguismo dentro de la iglesia, las preferencias de que, bueno, un hermano me cae mejor, bueno, la otra persona a lo mejor lo soporto simplemente. Pero aquí quiero que anotes esto, o que te lo puedas grabar en tu corazón, y dice: tu vara es tuya, no la de Dios. Y en esto quiero hacer hincapié por el hecho de que muchas veces buscamos medir con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con lo que vemos, con lo que observamos. Pero la palabra de Dios dice: ¿quién conoce verdaderamente el corazón del hombre? Sino Dios. Y es así, Dios conoce nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros. He dicho esto en otros videos o en otros capítulos, de que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y en eso quiero ir terminando un poco, de que
instando primeramente a los pastores, a los líderes, a aquellos que tienen un cargo en la iglesia, a que no midan a futuros líderes, a futuros pastores, a futuros cargos de la iglesia con tu vara personal, que no sea porque sean más jóvenes, porque sean más ancianos, por si tienen más o menos experiencia, por si tienen más o menos capacidades, sino que al contrario, mídelos por amor, por dedicación a Dios y porque estas personas, estos hermanos, hermanas, van a dar testimonio, van a dar fruto con su vida. Y la palabra es clara en eso, dice que debemos, por los frutos los conoceremos, por los frutos los conoceréis. Y muchas veces vemos eso, vemos que hay gente que tiene cargos por amiguismo, porque es el hijo de, porque a lo mejor es hijo de alguien conocido, alguien reconocido entre los cristianos, pero ahí uno puede preguntar qué es reconocimiento. Hemos visto mucho, hay un pasaje de la Biblia que dice, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicimos aquello, y Jesús le dijo, apártense de mí, hacedores de maldad. La idea no es caer en eso, es entender que, sobre todo los pastores, yo recuerdo que fui ungido muy joven, tenía 21 años, y entendí, y con los años he ido entendiendo de que Dios llama no por las capacidades, no por la experiencia, no llama porque seamos hijo de, hermano de, llama porque Dios tiene un propósito, tiene una predestinación para cada uno y tiene un ministerio. Y como te decía, y te hablaba un poco del cuerpo, es que el cuerpo puede ser de edificación, pero también piedra de tropiezo. Y aquí, como te decía, quiero hablar a los líderes, a los pastores, de que no seamos piedra de tropiezo en los llamamientos, en los llamados de Dios, que no seamos piedra de tropiezo para aquellos que tienen que ser ungidos, que tienen que ser reconocidos. Y en ese punto también quizás hablar un poco de que si a lo mejor tú eres un pastor mayor, que a lo mejor piensas que ya tus años son cada vez menos en esta tierra, ora al Señor, ora que el Señor pueda levantar un sucesor, que el Señor te pueda hablar, te pueda dirigir, a quién es el sucesor, quién tiene que quedar, así como Moisés dejó, ¿cierto?, un sucesor claro, no esperar que ya no estés en la tierra, sino que al contrario, lo hagas por los frutos de esa persona. Yo sé que a veces, en este caso, muchos los pastores, hay cierta reticencia a quizás ungir gente joven. Pero las epístolas pastorales son muy claras, las cartas pastorales son claras de Pablo cuando le escribe a Timoteo, primera, segunda Timoteo y Tito, y habla de que el obispo, ¿cierto? Tiene que ser marido de una sola mujer, tiene que estar casado, no tiene que ser pendenciero, es decir, que no tiene que ser una persona que tenga mal testimonio, alguien que sea combativo, que sea mucho de intercambiar palabras de mala forma. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Si hay un joven que está casado, no importa la edad que tenga, y cumple con los requisitos que el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, determinó, ¿por qué no? ¿Por qué no llamarlo? ¿Por qué debiésemos llamar a alguien más grande a lo mejor, pero que no tiene dominio, no sabe cuidar su hogar? La palabra dice que si no sabe cuidar el hogar, ¿cómo cuidará a las ovejas? ¿Cómo cuidará a la iglesia? Entonces quiero ser claro en esto, el llamado no es por quien nosotros queramos, no es por nuestra vara, es por la vara de Dios, es por la medida de Dios, es porque a quien Dios quiera llamar, a quien Dios quiera levantar. Y en eso creo que el ejemplo de Cristo también es muy claro. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo con sus discípulos? Primero los llamó, los preparó, los guió, los enseñó, los apoyó y una vez que ellos ya estuvieron listos, que es cuando ya él parte, los envía a cumplir su llamado. Y a veces hay mucho ese error. Esperamos que un día cierta persona tenga los requisitos, esperamos que un día tenga las capacidades, que un día tenga la experiencia. Y los pastores en ese sentido van a ser piedra de tropiezo porque a lo mejor Dios quiere llamar a alguien joven y esperamos que tenga 30, 40, 50, 60 años para llamarle un pastorado. O a lo mejor Dios quiere tener líderes dentro de la iglesia y también esperamos que a lo mejor tenga un estudio. A lo mejor cuando uno habla un poco
quizás, no sé, alguien que esté en la alabanza. Quizás a lo mejor el cargo de jefe de la alabanza no necesariamente tiene que ser alguien experto en música. Cuando uno ve al director de orquesta, no toca todos los instrumentos, pero tiene un conocimiento de... Aquí quiero llegar, es que no es por las capacidades, no es por los estudios, no es por que sea hijo de, sino que simplemente por el llamado de Dios. Y para ir terminando también para aquellos, ¿cierto?, de que no pastorean, de que no ejercen liderazgo en la iglesia, eso no es lo importante. No sé si lo he dicho en otros videos, pero antes de ser llamado al pastorado, serví mucho tiempo haciendo hacer los baños de la iglesia, ordenando las sillas, que son un diaconado también, pero antes de eso, como te decía, mucho tiempo quizá en algún cargo o ejerciendo alguna ayuda, quizá en algo que no sea tan atractivo, pero aprendí a hacerlo con gozo, con alegría, entendiendo que los tiempos son perfectos y entendiendo que da lo mismo si es más atractivo, menos atractivo el cargo, da lo mismo si eres más visto, menos visto, pero hay alguien que nos ve, hay alguien que nos observa y ese es Dios. Entonces es nuestro Padre. Y cuando nos damos cuenta de aquellos que donde estemos, en la función que sea, busquemos ser útiles con gozo, con alegría, con amor. Y aquí quiero entrar en algo importante. Y lo anoté, dice, si la voluntad de Dios a su tiempo es promoverte, es trasladarte una mayor responsabilidad, quiero que recuerdes esto. A quien más da, más se le pide. Es bueno añadir obispado. La palabra dice que eso es bueno, es algo positivo. Pero Dios nos recuerda que si Dios más nos da, más nos va a pedir. Y también si en este momento es cuando creas o sientas que no te mereces el llamado, crees que existan mejores alternativas, crees que hayan mejores cristianos, que a lo mejor hay el de al lado tuyo tiene mayores capacidades, recuerda, la vara es tuya, no la de Dios. Segundo, vas por el camino correcto. Dios resiste al soberbio, mas da gracia al humilde. Y tercero, sería, fuiste llamado y eso es lo que importa. Eso es lo importante, es que Dios nos llame, es que Dios nos designe. Si vamos a estar ahí porque somos hijos de, te digo al tiro, mejor no aceptes. Cuando Dios te llame, dile que sí. Eso es lo importante. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque hay poca gente que realmente le diga sí a Dios. Y en esto quiero cerrar. Quiero cerrarlo obviamente con la palabra de Dios. Salmo capítulo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y aquí quiero separar un grupo A, un grupo B. El A sería, eres de aquellos a los que Dios está llamando. Recuerda, Dios es tu escudo y tu sol. Él te dará gracia y gloria. Sé fiel a Él y acepta el llamado. Y grupo B, eres el pastor, un líder, y quieres que tu ministerio sea llamado, sé íntegro con tu llamado. Y sé íntegro con aquellos que dejen ser llamados. Levanta y unge a los que Dios llama, no a los que tú quieras llamar. Porque recuerda, tu vara es tuya y no la de Dios. Así que hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Te invito a suscribirte. Como digo, esto es simplemente con tu suscripción podemos llegar a más personas, el video puede ser más recomendado, porque lo que buscamos aquí es simplemente eso, que la palabra de Dios pueda atraer gente al arrepentimiento, pueda alcanzar más almas, y espero que esto haya sido de bendición. Así que hasta acá el video.